Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper contenta de tenerlos aquí otra vez. Espero que estén listos para un vídeo lleno de revelaciones, porque hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en una confesión impactante que Demet hizo recientemente y que ha dejado a todos sus fans, incluyéndome, con el corazón en la mano. Vamos a descubrir cuál es ese dolor que Demet ha guardado durante tanto tiempo y que finalmente ha decidido compartir con el mundo. Preparen los pañuelos, porque esto va a ser emotivo. Pero antes de empezar con todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidaron, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas de sus artistas turcos favoritos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, con su talento innegable y su carisma arrollador, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios en la serie Sanabir S.R. Berezeim, hasta su protagónico en la exitosísima Erkenci Kuş, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y apasionada. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y sufrir en la pantalla, y siempre nos ha transmitido una autenticidad que la hace conectar de manera especial con el público. Pero detrás de esa sonrisa radiante y de esa energía contagiosa, se escondía un dolor profundo. Un dolor que Demet ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y que, finalmente, ha decidido compartir en una entrevista reciente. Y créanme, esta confesión ha impactado a todos. Demet, como muchas otras celebridades, ha mantenido su vida privada bastante alejada de los focos. Siempre ha sido muy reservada en cuanto a sus relaciones personales y sus experiencias más íntimas. Sin embargo, en esta entrevista, se sintió lo suficientemente cómoda para abrir su corazón y revelar una parte de su historia que hasta ahora desconocíamos. ¿Y cuál es ese dolor que Demet ha revelado? Pues bien, se trata de la ausencia de su padre. Demet ha confesado que la separación de sus padres cuando era muy joven fue un golpe muy duro para ella y para sus hermanos. Creció sin la figura paterna presente en su vida cotidiana, y esa ausencia ha dejado una marca imborrable en su corazón. En la entrevista, Demet explicó que aunque su madre hizo todo lo posible para sacarlos adelante y brindarles una buena vida, la falta de un padre se sintió profundamente. Recordó momentos de su infancia en los que anhelaba tener un padre que la acompañara a los eventos escolares, que la ayudara con sus tareas o que simplemente estuviera allí para abrazarla cuando se sentía triste. Demet también habló de cómo esta ausencia paterna ha afectado sus relaciones amorosas en la edad adulta. Confesó que a veces le cuesta confiar plenamente en los hombres y que tiene miedo de ser abandonada. Esta inseguridad, según ella, es una consecuencia directa de la experiencia de crecer sin su padre. La actriz también reveló que, a pesar del dolor, ha aprendido a perdonar a su padre y a comprender que cada persona tiene sus propias razones para tomar las decisiones que toma. Sin embargo, reconoció que la herida sigue estando ahí y que todavía hay momentos en los que se siente triste y nostálgica al recordar su infancia. La valentía de Demet al compartir esta historia tan personal ha sido muy aplaudida por sus fans y por el público en general. Muchos la han felicitado por su honestidad y por su capacidad de transformar el dolor en una fuerza para seguir adelante. Su confesión ha servido de inspiración para muchas personas que han pasado por experiencias similares y que se sienten identificadas con su historia. Pero ahondemos un poquito más en la entrevista. Según fuentes cercanas a la producción, el ambiente durante la entrevista fue sumamente emotivo. Demet, visiblemente conmovida, tardó varios minutos en poder articular las primeras palabras sobre este tema tan delicado. Se notaba que era algo que había estado reprimiendo durante mucho tiempo, un peso que finalmente se atrevió a soltar. La entrevista, realizada en un ambiente íntimo y con un equipo reducido, buscaba generar un espacio de confianza para que Demet se sintiera cómoda para compartir sus sentimientos más profundos. Y al parecer, lo lograron. Demet se abrió como nunca antes, hablando no solo de la ausencia física de su padre, sino también del impacto emocional que esto tuvo en su desarrollo personal. Demet describió cómo durante su infancia, observaba a sus compañeras de clase interactuar con sus padres, sintiendo una profunda envidia y un vacío inmenso. Recordó con especial tristeza el Día de la Madre, cuando todas las niñas llevaban regalos hechos a mano para sus madres,
mientras ella se sentía perdida y sin saber a quién dirigir su afecto paterno. También habló de las dificultades económicas que enfrentó su familia tras la separación de sus padres. Su madre tuvo que trabajar arduamente para mantener a sus hijos, haciendo sacrificios enormes para asegurarles una buena educación y un futuro prometedor. Demet reconoció que esta situación la hizo madurar prematuramente y asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Además, Demet profundizó en cómo la falta de una figura paterna influyó en sus relaciones sentimentales. Explicó que inconscientemente buscaba en sus parejas la figura paterna que nunca tuvo, generando expectativas poco realistas y llevándola a sentirse decepcionada en muchas ocasiones. Confesó que le costaba confiar plenamente en los hombres y que a menudo se autosaboteaba las relaciones por miedo a ser abandonada. Dijo que a veces se preguntaba qué habría sido de su vida si su padre hubiera estado presente. ¿Habría sido diferente su personalidad? ¿Habría tenido más confianza en sí misma? ¿Habría elegido un camino diferente en su carrera? Estas preguntas, aunque dolorosas, la han ayudado a comprenderse mejor y a aceptarse tal como es. La actriz también reveló que en algún momento de su vida, intentó reconectar con su padre, pero que la experiencia no fue como esperaba. Explicó que las diferencias entre ellos eran demasiado grandes y que no lograron establecer una relación significativa. Sin embargo, dijo que no guarda rencor y que espera que su padre esté bien, donde quiera que esté. Demet, al hablar de su experiencia, también quiso enviar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que han pasado por situaciones similares. Les animó a buscar ayuda profesional si lo necesitan, a rodearse de personas que los quieren y los apoyan, y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. Les recordó que no están solos y que es posible superar las adversidades y construir una vida plena y feliz. Además de hablar sobre la ausencia de su padre, Demet también abordó otros temas importantes en la entrevista, como la presión que siente por parte de los medios de comunicación y las críticas que recibe en las redes sociales. Confesó que a veces le resulta difícil lidiar con la fama y que le afecta mucho cuando lee comentarios negativos sobre su trabajo o sobre su apariencia física. Sin embargo, Demet también destacó la importancia de tener una actitud positiva y de rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Dijo que su familia y sus amigos son su mayor fuente de fortaleza y que gracias a ellos ha logrado superar los momentos más difíciles. Particularmente habló de la importancia de su madre y sus hermanos, quienes siempre la han apoyado incondicionalmente. Describió a su madre como una mujer fuerte y luchadora, que le ha enseñado a nunca rendirse y a perseguir sus sueños. La actriz también habló sobre sus proyectos futuros y sobre su deseo de seguir creciendo como profesional y como persona. Expresó su agradecimiento por el cariño y el apoyo que recibe de sus fans y prometió seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí misma. Mencionó que está trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y que está muy emocionada por lo que el futuro le depara. La confesión de Demet Özdemir ha sido un verdadero shock para muchos, pero también ha servido para mostrar una faceta más humana y vulnerable de la actriz. Nos ha recordado que detrás de la imagen pública de las celebridades, hay personas reales con sentimientos y experiencias complejas. Ha desnudado su alma, permitiéndonos ver más allá de la fama y el glamour. La historia de Demet es un ejemplo de superación y de resiliencia. A pesar de haber enfrentado grandes desafíos en su vida, ha logrado construir una carrera exitosa y convertirse en un modelo a seguir para muchas personas. Su valentía al compartir su dolor nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos y a buscar el apoyo que necesitamos para superar nuestras propias heridas. Y es que, en definitiva, todos tenemos nuestras propias batallas internas. Todos cargamos con heridas del pasado que a veces nos cuesta superar. La clave está en aprender a aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y en buscar la ayuda que necesitamos para sanar y para seguir adelante. Es un viaje personal y único, pero no tenemos que recorrerlo solos. La historia de Demet nos recuerda que no estamos solos. Que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado el dolor y la pérdida. Y que es posible superar las adversidades y construir una vida plena y feliz, a pesar de las cicatrices del pasado. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de resiliencia que todos poseemos. La confesión de Demet Özdemir ha sido un verdadero acto de valentía y de generosidad. Al compartir su historia ha demostrado que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y que está dispuesta a usar su plataforma para inspirar y ayudar a otros. Su ejemplo nos anima a ser más compasivos y empáticos con los demás,
y a recordar que todos merecemos ser amados y aceptados tal como somos. Su honestidad ha resonado con miles de personas, creando un espacio de comprensión y solidaridad. Así que, mi gente linda, recuerden siempre que detrás de cada sonrisa puede haber un dolor escondido. No juzguemos a los demás por las apariencias y tratemos de ser más comprensivos y respetuosos. Y sobre todo, no tengamos miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. La salud mental es tan importante como la salud física, y buscar apoyo profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Ahora, para recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, ha revelado su mayor dolor, la ausencia de su padre durante su infancia y cómo esa ausencia ha afectado su vida personal y sus relaciones. Hemos aprendido que detrás de su sonrisa radiante se esconde una herida profunda, pero que a pesar de ello, ha logrado construir una carrera exitosa y convertirse en un ejemplo de superación. También hemos reflexionado sobre la importancia de ser compasivos y empáticos con los demás, y de no juzgar a las personas por las apariencias. Hemos explorado en detalle los sentimientos y las reflexiones de Demet, y hemos comprendido la magnitud de su experiencia. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y emotivo. A mí personalmente me ha conmovido mucho la historia de Demet y me ha inspirado a ser más valiente y a compartir mis propias experiencias. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la confesión de Demet Özdemir. ¿Les ha sorprendido? ¿Se sienten identificados con su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Qué creen que podemos aprender de su experiencia? ¿Cómo podemos ser más comprensivos y empáticos con los demás? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Les mando un abrazo gigante y recuerden siempre ser felices y perseguir sus sueños. Adiós.